En la nit de la crema se une a la alegría de todos los valencianos. Bona nit. Buenas noches a los telespectadores de toda España. Les saludamos desde la Plaza del País Valenciano, en Valencia, donde dentro de unos minutos dará comienzo la crema de la falla del Ayuntamiento, con la que oficialmente culminarán las fiestas falleras de 1987. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que, teniendo la intención de venir esta noche a Valencia, no pueden estar por cualquier motivo entre nosotros. No obstante, si les sirve de consuelo, podemos decirles que probablemente no habrían cabido, porque hay que ver cómo está Valencia estos días y, en concreto, cómo está la Plaza del País Valenciano en esta noche de San José. Una auténtica multitud que los expertos calculan en más de 500.000 de personas abarrota por completo la plaza y sus calles adyacentes. El hecho de que San José haya sido este año fiesta nacional ha favorecido el que muchos españoles se hayan tomado el consabido puente, por lo que la afluencia de visitantes a la capital valenciana ha batido todos los récords. Se calcula que la población de Valencia se ha duplicado durante estos días, con todos los problemas que esto trae consigo. Pero, como decía el alcalde de Valencia, es necesario que la ciudad entera esté patas arriba unos días para que el resto del año tengamos los pies bien asentados en el suelo. Antes de que comience el castillo de fuegos artificiales, explicarles un poquitín cómo va a ir la cosa. Va a ser un castillo que en esta ocasión no tendrá la grandiosidad de otros años, ya que por motivos de espacio y seguridad se disparó anoche en el antiguo cauce del río Turia. No obstante, la crema de esta falla está teniendo ya un hermoso prólogo con los fuegos que ha preparado la pirotecnia Brunchú de Godella, una de las de mayor prestigio del mundo. 300 carcasas y alrededor de 200 kilos de fuegos artificiales están empezando a ser quemados en estos pocos minutos. La especialidad de la pirotecnia Brunchú son precisamente unas palmeras que forman un sauce que enseguida verán y que culminan con puntas de colores. Según el propio pirotécnico, la máxima dificultad está en conseguir los brillos y evitar los humos. Mientras tanto llegan esos momentos apoteósicos del castillo de fuegos artificiales, vamos a explicarles que esta falla que están viendo ustedes es la única que en estos momentos queda en pie, ya que las otras 721 fallas han pasado ya por el rito de la crema y de su arte tan solo queda ya el rescoldo de las llamas esparcidas por toda la ciudad.
mientras observamos estos fuegos artificiales, quizá convendría explicar para muchas personas que no lo saben que los colores más difíciles efectivamente, estábamos diciendo que no hay colores difíciles para los pirotécnicos. Lo difícil realmente en estas ocasiones es conseguir los brillos y evitar sobre todo el humo. Nos contaba el pirotécnico José Luis Bronchú que hoy en día se trabaja mucho con el magnesio. A pesar de que es más peligroso, consigue, eso sí, esta luminosidad que estamos observando en estos momentos. En este castillo que podemos estar comprobando ya en estos momentos. Hemos dicho que una de las especialidades de la pirotecnia valenciana es precisamente este manojo de palmeras que forman una especie de sauce llorón y que culminan precisamente con esos puntos luminosos. Decir que han sido 300 las carcasas que se están utilizando en estos momentos y cerca de 200 kilos de fuegos artificiales para conseguir esta luminosidad que tenemos esta noche en el cielo de Valencia. Esas palmeras de las que les hablábamos. Decirles también para los interesados que además de las carcasas existen también los cohetes voladores y de aquí que esas cañas que a veces usan las personas que estamos asistiendo ahora mismo a un anuncio de masqueta como novedad en esta equipo. Precisamente en estos momentos de mayor estruendo cuando el corazón de cualquier valenciano vibra auténticamente, porque aquí en esta tierra, queridos españoles, amamos realmente el fuego y amamos el ruido de las tracas, nos encanta, y en estos momentos seguro que todos los miles de valencianos que han presenciado este estruendo, este castillo de fuegos artificiales mezclado con formas de mascletá, de truenos, ha sentido vibrar su corazón, como empiezan a sentirlo vibrar ahora todos los valencianos, y seguro que las falleras que están viendo el inicio de la falla, esta falla, la quema de la falla, esta falla que vemos arder y que empieza ya a arder y que estará hecha una auténtica tea dentro de unos momentos, representa a tamaño real 32 metros de alto por 26 de ancho la fachada principal del Ayuntamiento de Valencia, en cuyo balcón, como de hecho está ocurriendo en la realidad, se congregan las primeras autoridades e invitados, acompañando a la fallera mayor Mari Carmen Mollà Bau y a la fallera mayor infantil Celia Lopera Merino con sus respectivas cortes de honor. Muchos ciudadanos se han visto sorprendidos
por el carácter innovador de esta falla, que como es tradicional está fuera de concurso. Una de las innovaciones de esta falla es su carácter de cosa inacabada, que forma parte también de la propia crítica hacia la gestión municipal. La falla, bajo el título Para que el fuego sea solo un espejo, se ha desarrollado sobre un guión del escritor Manuel Vicent, con los bocetos del dibujante de cómics Santo Llovell y materializada por las manos artesanas del artista fallero Manolo Martín. Y como explicaba Manolo Vicent, en el instante en que se inicie el fuego, tal vez se cree una simbiosis interesante. La falla comenzará a arder, decía, y el edificio del ayuntamiento será su reflejo. O es posible que en el ejercicio de la imaginación suceda al revés. Así al menos lo ha entendido el alcalde de Valencia, el socialista Ricard Pérez Casado, quien en su salutación al inicio de las fiestas suponía que muchos ciudadanos sentirán un sádico placer cuando vean arder en gigantesca pira ese ayuntamiento que tantas preocupaciones les causa en algunos casos, que tantos impuestos les cobra o tanto tarda en arreglar su calle. A mí me gustaría, continuaba diciendo el alcalde, que la tradición secular se cumpliera, que en el fuego purificador se quemaran todas las ineficacias, todas las burocracias, todos los problemas que nos impiden a los administradores estar a la altura del noble pueblo al que pretendemos servir. La monumentalidad y sobre todo la proximidad de la falla con el edificio real del ayuntamiento, separados apenas por 14 metros, ha hecho necesario que se hayan adoptado medidas especiales de seguridad con el fin de proteger el edificio y las personas. Así, el monumento ha quedado sujeto con diferentes cuerdas y cables para evitar que pueda caer hacia adelante y dañar, como decimos, a los invitados presentes hoy en el balcón del ayuntamiento. Y kilos, miles de kilos de madera, que parece ser que hay algún problema para que prendan fuego. Mientras tanto, nosotros quisiéramos contarles, o mejor transmitirles, el sentido que para los valencianos tiene esta noche mágica. Alguien ha dicho que los valencianos amamos lo efímero y hasta nos vanagloriamos de ello. Quizá por eso hemos hecho una fiesta del fuego. Para los valencianos es como empezar hoy un curso nuevo. Adiós a los rigores del invierno, a los sayos negros y quizá hasta novio nuevo. Tampoco el arte tiene por qué ser duradero. Las fallas nacieron para hacer y compartir la fiesta, la de los carpinteros, que allá por el siglo XVI sacaron virutas y trastos viejos y esperaron a que los vecinos salieran a la calle para encender la hoguera. Vinieron después las caricaturas a la vecina gorda, al tendero roñoso y en medio de todos al más famoso. Así es la tradición y así lo entiende el pueblo, y hoy salir en la falla es ser reconocido por el pueblo entero. Es desde luego todo un honor. Quemarán esta noche a un mercado común usurero con el campo valenciano, a la OTAN que quiere plantar bases en vez de paces y hasta los atributos de Butragueño que han puesto los dientes largos a más de un españolito que se las daba de bueno. Es cierto que son los únicos monumentos del mundo, queremos decir, que se queman y no falta quien nos critique por ello, pero díganos, ¿quién si no se atrevería a dejarse inmortalizar sabiéndose criticado? Las fallas, como la primavera, deben tener un principio y un fin con la certeza de que volverá cada 21 de marzo. Efectivamente, estamos viendo ya ha prendido la falla, parece que ha costado un poquito y que incluso puede haber algún peligro con esas palmeras que hay delante de la falla. Hemos dicho que son 200 los bomberos que han actuado durante toda la noche y son 30 los que están en estos momentos prestando su servicio. El público, el 500.000 de personas presentes aquí en la plaza, empiezan a impacientarse y corean, empiezan a contar, como es la tradición aquí en Valencia, empiezan a contar la marcha atrás hasta que caiga la falla. Nos habían advertido, eso sí, los bomberos, que las características de la falla harían que este año fuese más lenta. En estos momentos estamos viendo cómo se queman los niños del ayuntamiento, que representan un poco a la fallera mayor y a los invitados, que es el lugar donde suelen situarse para ver todos los festejos. Ese entramado de madera que están ustedes viendo detrás de la fachada fallera del Ayuntamiento de Valencia son entre 4 y 5 toneladas de madera. Es desde luego una gran cantidad de madera la que tiene que arder, y ahí vemos este primer plano tradicional ya en la noche de San José de nuestra fallera mayor. Es Mari Carmen Moya Bao. En efecto. Que ha dicho que no iba a llorar. Ha dicho que no iba a llorar, pero se le ven ya los ojos encristalados. No lo puede evitar y desde luego es una tradición que casi todos los valencianos esperan. Se tapaba, como han podido ustedes ver también, con la mano
el resplandor y el calor que le llega, porque la distancia les aseguramos que es de apenas unos 50-100 metros, entre 50 y 100 metros, por lo que el calor será seguro en el balcón real del Ayuntamiento Real, será bastante insoportable. Desde luego en el balcón ficticio no hace falta ni decirlo. Están quemándose los muñecos que representan a la Fallera, al alcalde, al presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, a todas las autoridades. Y este es el momento solemne, desde luego, en que arrancan los sones del himno regional que la Fallera Mayor de Valencia está empezando a entonar y no puede evitarlo. A pesar de que había dicho que no lloraría, no lo puede evitar y suelta su tradicional lágrima. Es así cada 19 de marzo, cada noche de San José, cada nit del Poc y de la Crema, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en la plaza del País Valenciano. Ahí vemos al alcalde de Valencia detrás inmediatamente de la Fallera Mayor de Valencia. Hay que aclarar también para todos los oyentes y para que nadie esté preocupado por hacia dónde va a caer la falla, que es lo que siempre crea cierta incertidumbre, algún nerviosismo. Hay previstos unos cables tensores por detrás de la estructura de esta fachada ficticia y fallera del Ayuntamiento de Valencia, unos tensores que impedirán que la fachada del ayuntamiento caiga hacia adelante, ya que los edificios que están situados enfrente están apenas a 20 o 30 metros, que han sido debidamente protegidos, como pueden tal vez apreciar en los laterales de sus pantallas, por unas lonas resistentes al fuego, para que no haya que lamentar ningún incidente. Los bomberos están trabajando intensamente, las están mojando bien para que puedan resistir el fuego y que no ocurra ningún percance. Vemos también con la fallera en el balcón del Ayuntamiento de Valencia a las primeras autoridades. Resaltemos que, por ejemplo, han venido a pasar esta nit de la Crema con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional, el valenciano Francisco Tomás y Valiente. También está el ministro de Educación, José María Maravall, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Peris. Está también el representante de la OLP en España, el señor Yassir, y el embajador de Estados Unidos, Reginald Bartholomew, así como los embajadores de Japón, Austria, Noruega y Hungría. Y, por supuesto, todas las primeras autoridades valencianas, apiñados alrededor de la Fallera Mayor de Valencia, compartiendo el sentimiento y la alegría de esta noche de fallas. Efectivamente, vemos al fondo a la multitud de personas que nos están acompañando esta noche. Veíamos al alcalde de Valencia, Ricard Pérez Casado, sudando realmente. Sudando también están nuestros compañeros en las cámaras, allá arriba, muy cerquita del fuego. Nosotros realmente nos sentimos emocionados. Es una noche hermosa. Es una noche que, contrariamente a lo que ocurre en otras ciudades, acaba la fiesta cuando el día del patrón. No es como, por ejemplo, con los Sanfermines, que empieza la fiesta con el patrón. Nosotros no, nosotros la terminamos y damos paso a la primavera. 500.000 de personas son las que aproximadamente estarán esta noche congregadas en la plaza. Muchos otros se habrán quedado en sus barrios, en la plaza, y siguiendo la costumbre a estas horas, estarán pidiendo a su alcalde esa frase: queremos falla. Una falla que ya estamos haciendo la marcha atrás, no creemos que tarde mucho en caer. Está a punto, está a punto. Han terminado. Va a caer justo casi cuando acabe el himno. Del himno regional valenciano, y la falla, esa gran estructura de madera que, según los expertos, ha recibido los mayores elogios de bastantes ingenieros, porque ha sido, al parecer, un gran trabajo el realizado por el artista Manolo Martín. Se resiste a caer, desde luego. En estos momentos suena el himno nacional. Vemos a los bomberos ya. Sí, estos gritos que están oyendo ustedes ahora mismo, ahora. Siempre el pueblo valenciano se pone impaciente cuando ve que no cae la falla.
y siempre es tradicional que haya silbidos cuando la falla se resiste a caer, porque es realmente espectacular. Estamos viendo litros y litros de agua. La verdad es que los bomberos no han parado de trabajar. Se nos ha olvidado decir en esta noche, mencionar al menos, que el primer premio de la sección especial este año ha sido para la Plaza del Pilar, el segundo para el de la calle Najordana y el tercero para Convento Jerusalén. Esta falla, la de la Plaza del País Valenciano, como ya les hemos dicho, está fuera de concurso desde los años 40. Antes de la guerra era una falla más, la de la plaza entonces llamada de Emilio Castelar. En los años 40 un grupo de notables valencianos tuvo la idea de hacer una falla que fuera la representación de toda Valencia. Se le llamó la Falla de los Colosos. Y desde 1981 la iniciativa de esta falla principal pasó a depender del Ayuntamiento de Valencia y de la Junta Central Fallera, que este año por primera vez han tenido la idea de plantar también en la Plaza del País Valenciano una fallita infantil, obra del artista Armando Serra, y que ahora mismo estamos viendo caer la falla. Por fin ha caído. Oímos los aplausos del público, también los de la Fallera Mayor de Valencia. La sonrisa de satisfacción del alcalde, desde luego que no puede evitarlo. Por fin ha caído. Todos estamos